Fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Europa se divide, Occidente capitalista y Oriente comunista. Dos potencias antagónicas en el mundo, Estados Unidos capitalismo, la URSS comunismo. Plan Marshall, 1947. La Secretaría del Estado creó un plan económico, donde los norteamericanos prestarían recursos bajo interés para que los países capitalistas se reestructuraran tras la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin había practicado en la reunión, pero no aceptó el plan, pues temía el crecimiento del capitalismo. Consecuencia del temor soviético, crearon un plan económico llamado Consejo para la Asistencia Económica Mutua, Comecon. El Consejo tenía como objetivo la integración económica de los adeptos del régimen socialista. Como había una disputa entre las dos potencias, se pudo considerar el Consejo como respuesta al Plan Marshall. 1878-1953. Fue el máximo líder de la Unión de la República Soviética y del Partido Comunista de la Unión Soviética. Guerras periféricas. Corea, 1950-1952, el 25 de junio de 1950, e involucra a las Fuerzas Armadas, por un lado Estados Unidos y el Reino Unido, en favor de Corea del Sur, mientras que el lado comunista China y la Unión Soviética, aliados de Corea del Norte. El estallido de la guerra se dio por la invasión de las tropas norcoreanas o Corea del Sur. Tras un ataque sorpresa, no hubo tratado de paz. La guerra de Vietnam, 1964-1975. Vietnam, así como Corea, estaba siendo dividida entre los dos polos económicos, el capitalismo y el socialismo. Los estadounidenses comenzaron a enviar tropas en 1965 para apoyar el lado sur de Vietnam. Los norteamericanos atacaban las bases enemigas con armamentos pesados, que envolvían desde aviones guerrilleros hasta armas químicas como el agente naranja, personas que nacieron en la región. La derrota de los norteamericanos influenció en la cultura americana, principalmente en el cine. La guerra de Vietnam terminó el 30 de abril de 1975 con la victoria de los vietnamitas del norte. Crisis de los misiles. En octubre de 1962, la tensión entre los dos países ha aumentado en el episodio llamado Crisis de los Misiles en Cuba. Tuvo un origen en la pretensión soviética de insertar bases y lanzar misiles en Cuba. Esto sería una amenaza constante en los Estados Unidos. La reacción estadounidense se hizo inmediata a través del bloqueo naval sobre Cuba, el único país de América que había adoptado el régimen del socialismo. La carrera armamentista es la coexistencia competitiva de armamentos y desarrollo de tecnología durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética. Este modo de estar en alerta se fundamentó justamente en el peligro de que cualquiera de ambos bloques pudiera desencadenar una guerra de alcance nuclear. La colaboración militar y armamentista llevada a cabo por los dos bloques en los diferentes conflictos como el árabe-israelí, Corea, Vietnam y Cuba estaba destinada a fortalecer y expandir su poder frente al bloque contrario. Carrera espacial. Fue otro frente de la Guerra Fría. Los soviéticos se anticipan a los norteamericanos con el primer lanzamiento de un satélite artificial, el Sputnik 1 en 1957, y luego el Sputnik 2, que lleva a bordo el primer pasajero vivo, una perrita llamada Laika, que realizó una órbita alrededor de la Tierra. Los Estados Unidos crearon la NASA para la exploración espacial, programaron como meta la llegada del hombre a la Luna. Las causas que produjo la Guerra Fría. La principal fue: la Unión Soviética, como estadounidense, querían imponer sus ideologías en todo el mundo. 2. La Unión Soviética quería imponer el socialismo en los demás países, mientras que los Estados Unidos, otra potencia mundial de la época, apoyaba al sistema capitalista. 3. Las diferencias de otros países fueron de manera indirecta alimentando los conflictos entre otros países como Corea del Sur y Vietnam. 4. El Plan Marshall tenía como objetivo que los norteamericanos presentarían recursos económicos a bajo interés para que los países capitalistas surgieran tras la Segunda Guerra Mundial, plan que no agradó al comunismo de Joseph Stalin. Y por último, en el mismo año Estados Unidos formó la alianza militar con la OTAN
donde participaron diferentes países con el objetivo de apoyo de tropas contra los ejércitos comunistas. Tecnología aeronáutica. Un consorcio británico-francés fabrica el Concorde, primera aeronave comercial supersónica operando desde 1969 hasta el año 2003, con un estallo en el aire tras realizar una extraña maniobra de descenso. La Unión Soviética trató de imitar este gran logro tecnológico construyendo su propia versión, el Tupolev 144, el cual fue un fracaso comercial. Accidente Chernóbil. Considerado el accidente nuclear más grande sucedido el 26 de abril de 1986, se dio por un experimento fallido. Un reactor explotó en Ucrania el 26 de abril de 1986, dejando 31 víctimas en la explosión y miles de fallecidos por la radiación. Hasta una ciudad vecina llamada Pripyat tuvo que ser evacuada mientras que la información oficial se mantenía en secreto. Fin de la Guerra Fría. Ante esta crisis del sistema socialista y su pérdida de apoyo y poder, para finales de la década de 1980, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el entonces presidente de la Unión Soviética, Gorbachev y Mikhail, dieron por terminada esta larga guerra. Este hecho fue simbolizado con la caída del muro de Berlín en 1989, que significó la muerte de los regímenes comunistas de Europa Oriental. Ya para 1991, Mikhail decidió acelerar el fin del socialismo y finalmente desintegró la Unión Soviética, dándole inicio a un nuevo periodo en la historia mundial. La caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 fueron miles de personas las que se concentraron frente a las paredes del muro, tanto por un lado y en otro, así como en los puntos de control para acceder a la otra parte berlinesa. Al día siguiente empezaron a derribar el muro poco a poco. Tras la destrucción de Honecker, este se había comprometido a organizar unas elecciones libres, dando como resultado la victoria de las fuerzas conservadoras en 1990, que entre otras cosas defendía la reunificación de Alemania en su totalidad, momento en el que la República Democrática Alemana dejó de existir y con ella también el denominado Muro de la Vergüenza.